Entre otras cosas, pedí un puntero láser de China solo para divertirme. Salí al balcón por la noche y empecé a apuntar al suelo. Enseguida apareció un gato que empezó a perseguir el punto rojo. Luego se le unieron otros y más. Luego pasó un chico por allí y en ese momento apagué el láser. Los gatos se dispersaron por todas partes. Cuando el chico ya se alejaba, apunté el láser directo a su espalda y grité: ¡Corre, chico! Estaba embarazada y llegó el momento de la ecografía en la que por fin podríamos saber el sexo del bebé. Decidí llevar a mi esposo, pero él estaba mucho más nervioso que yo. Se sentó junto a mí, inquieto, esperando. Pasaron unos 10 minutos, pero el médico no decía nada sobre el sexo. Vi que mi esposo estaba al límite. No aguantó, se levantó y exclamó: «Díganme ya el sexo de mi hija». ¿Hija? El médico entre risas respondió: «El sexo de su hija es niño». Vi una escena típica en el parque. Un niño de unos 4 años le pedía dinero a su madre. Pensé que quería un helado, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. La mamá al final cedió y le dio 5 euros. El niño los tomó, pero en lugar de quedárselos, se los devolvió a su madre diciendo: «Toma, mamá, y no te prives de nada». La cara de su madre era un poema, y luego vino su risa descontrolada. Los caballeros aún no se han extinguido. Me di cuenta de algo raro. La comida del refrigerador empezó a desaparecer con regularidad, y lo más extraño es que pasaba por la noche. Primero sospeché de mi esposo. No había nadie más en casa. Vivimos solos, pero él insistía en que no era él, y yo no le creí, claro. Hasta que se fue de viaje de negocios y la comida siguió desapareciendo. Hice un pequeño detective y descubrí al ladrón. Tenía una cola peluda y una cara astuta. Resultó que nuestro gato había aprendido nada menos que a abrir la puerta del refrigerador y robaba comida constantemente. ¿Cómo es eso posible? Cuando tenía 14 años, mi papá me dijo que había chocado un coche ajeno y que necesitaba dinero para cubrir los daños. Vivíamos con el salario de mi mamá y el pan lo comprábamos con el dinero que yo ganaba vendiendo periódicos. Ahorrábamos todo lo que podíamos sin permitirnos nada extra. Reunimos la cantidad necesaria y él se fue a otra ciudad, supuestamente para pagar la deuda, pero como resultó, él no había chocado nada. Compró un coche nuevo para su amante porque, según él, ella había sacado el carnet de conducir y cómo iba a ir sin coche. Ayer mis padres recibieron una invitación a nuestra boda. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, mi prometido recibió una llamada de mi papá, que no estaba precisamente de buen humor. ¿Qué boda? ¿Se volvieron locos? Ella acaba de terminar la escuela. Ni siquiera se conocen bien todavía. Luego mi mamá intervino y le recordó a mi papá que su hija ya tiene 26 años y que llevamos 4 años juntos. Pensé que estas cosas solo pasaban en bromas. Hace un mes, mi esposo y yo presenciamos una escena muy tierna. Un chico le regalaba un enorme oso de peluche y un ramo de flores a su novia, y ella saltaba de emoción. Nos quedamos un rato mirándolo antes de seguir con lo nuestro, pero hace poco vimos al mismo chico metiendo ese mismo oso en el asiento trasero, visiblemente molesto. También puso una pala en la cajuela. Mi esposo y yo bromeamos diciendo que iban a enterrar sus sentimientos. Así es como se acaba el romance. Mi hermana sabía manipular a los hombres con maestría. Cuando sus relaciones con algún ex o admirador casual comenzaban a apagarse, siempre les mostraba, con lágrimas en los ojos, una prueba de embarazo positiva. Ellos se asustaban, pagaban el aborto en una buena clínica, y ella simplemente se iba de compras. Era un buen bono de despedida. Algunos, claro, desaparecían, pero la mayoría pagaba. Sin embargo, después de los 30, la situación cambió. Por alguna razón, los hombres empezaron a reaccionar al test con propuestas de matrimonio, así que tuvo que cerrar su negocio. La lógica detrás de sus acciones sigue sin entenderla. No puede ser por ahorrar, porque criar un hijo sería más caro. Tampoco es por amor a ella, porque nunca hubo amor, y tampoco por el deseo de formar una familia, ya que como esposa no es la mejor opción. Así que parece que la decencia en los hombres aparece después de los 30, o tal vez temporalmente pierden la cabeza. Íbamos todos en familia al campo. Mi mamá venía con nosotros, se sentó adelante y mi hijo y yo atrás. A mi esposo le gusta viajar con las ventanas abiertas, pero a mi mamá le da corriente, así que cerramos las ventanas. Luego tuvimos que apagar también el aire acondicionado porque también hace corriente. Viajamos sudando en el coche y de repente mi mamá dice: «Tengo corriente». Le pregunto a mi esposo si apagó bien el aire. Miro y ya está empezando a hervir. Y ahí veo a mi hijo. Está sentado atrás y sopla en el cuello de mi mamá. Parece que nuestro pequeño troll está creciendo. Nunca le presté atención a mi visión. Desde niña siempre fue mala, pero mis padres no se preocuparon mucho por eso, y yo tampoco hice nada al respecto porque todo estaba bien para mí. Pero hace poco pasé media hora en el frío junto al río, esperando que aquel hombre que no se movía se fuera. El tiempo pasaba y él seguía allí. Ya estaba pensando que quizá estaba dormido o incluso muerto. Decidí acercarme para verlo mejor, y lo vi. Era una gran bolsa negra de basura que estaba atada al banco. Ahora sí que me ocuparé de mis ojos. Se enamoró de mí una chica.
chica. No es mi amiga, sino alguien que conocí de casualidad y a quien le gusté mucho. Al principio me lo tomé como una broma, pero lleva un mes intentando seriamente llamar mi atención, tanto en persona como en redes sociales. Ella sabe perfectamente que tengo novio y que no me interesan las chicas, pero cuando nos ve juntos, le pide a él que me la entregue. ¿Tendrá algún problema psicológico? Mi hermano hace 2 años quedó herido en un ataque con misiles cuando viajó a Ucrania para ver a su novia. Debido a las heridas, perdió ambas piernas. Su mayor temor era que ella lo dejara, pero ella estuvo a su lado todos estos años y aún lo sigue estando. Recauda fondos para su prótesis y rehabilitación, aunque solo han alcanzado para lo mínimo, lo que causó que el tratamiento no fuera el mejor y generara efectos secundarios. Sin embargo, hace poco descubrí una desagradable verdad sobre ella. La vi casualmente en un centro comercial con otro hombre y escuché cuando decía que le envían tanto dinero que puede comprarse lo que quiera. Según ella, ahora le conviene estar con una persona discapacitada y cuando ya no le sea rentable podría dejarlo. Mi abuelo lleva mucho tiempo sobrio, pero en su momento fue un gran bebedor. Mi papá fue quien lo obligó a dejar de beber después de un incidente serio. Era invierno y le pidieron que saliera a pasearme en la carriola. Estuvo un rato caminando conmigo, pero luego me dejó ahí y se fue al garaje con sus amigos a beber. Por suerte, unos amigos de mi mamá me encontraron y me llevaron a casa, aunque ya me había enfriado un poco. Después de ese día, papá lo obligó a dejar el alcohol y nunca volvió a beber, ni siquiera en celebraciones. Mi amiga pasó por una experiencia traumática cuando tenía 12 años. Recordaba claramente la apariencia del agresor y lo describió cuando presentó la denuncia con su madre. Sin embargo, el caso no avanzaba y poco a poco fue cerrado. Ella se sentía deprimida, pero lo aceptó. Para distraerse, decidió centrarse en sus estudios. Así que, a los 18 años, ganó una olimpiada y obtuvo una plaza en su universidad soñada. Sorprendentemente para ella, descubrió que el mismo hombre era ahora el decano. Lo vio en su oficina con su madre. La chica tembló y susurró a su madre: «Es él». La madre respondió: «Lo sé, y de todas maneras sigue siendo una niña, ya lo solucionamos hace tiempo». Ambos se sonrieron. Resultó que él había sobornado a la policía y a su madre y estaba gratamente sorprendido de lo inteligente que se había vuelto. Incluso había ayudado en su éxito académico, mientras que ella sentía repulsión. El calor del verano y la opresión de la ciudad hacían que todo pareciera como entonces. Con cada recuerdo, la situación, la traición de su madre y las palabras vacías del agresor, le resultaba cada vez más difícil lidiar con ello. Camino por la calle. Es un día maravilloso, el sol brilla, y de repente un niño de unos 5 años viene hacia mí en su patinete. Ya me había despedido mentalmente de mis dedos del pie, pero en el último segundo, el pequeño gira bruscamente en otra dirección. Con un gran estruendo, choca contra una cerca. Su mamá corre hacia él y empieza a regañarlo, y él responde: «Pero al menos no le hice daño a la chica. Gracias, pequeño caballero». Mi amiga conoció a un chico en Tinder, se vieron varias veces, cenas, cine, todo como debe ser. Un día, él la invitó a su casa. Después de estar juntos, ella fue a la ducha. Cuando salió, vio que él estaba poniendo plástico en el suelo y había un cuchillo sobre la mesa. Silenciosamente volvió al baño y llamó a la policía. El chico comenzó a golpear la puerta, gritaba y amenazaba. Finalmente la sacó del baño y empezaron a luchar. Afortunadamente la policía llegó justo a tiempo para salvarla. Ahora mi amiga va al psicólogo, tiene un miedo profundo hacia los hombres y no puede ni mirarlos. Hace tiempo mi amiga tenía un blog de fitness donde creaba programas de alimentación personalizados para chicas y daba consejos. Un día, una mujer de unos 40 años le pidió ayuda. Más tarde mi amiga se enteró por pura casualidad de que esta mujer era la misma persona con la que se había ido su padre hace 15 años, dejando a su madre. Durante varios meses mi amiga la asesoraba en línea, dándole consejos sobre alimentación y ejercicio. Como resultado, la mujer ganó 8 kilos que mi amiga justificaba como músculo. Poco después, la mujer empezó a tener problemas de gastritis, anemia y pérdida de memoria. Cuando la mujer comenzó a amenazar a mi amiga, ella, con la conciencia tranquila, simplemente eliminó su página. Cuando mi hermana tenía 16 años, trajo un certificado de embarazo y les dijo a mis padres que se iba a casar. Su futuro esposo resultó ser más viejo que mis propios padres. Todos estábamos en shock, yo también, pero al final nos conformamos y la boda se celebró. Ha pasado suficiente tiempo para que ya tendría que tener barriga, pero no la tiene. No podemos averiguar qué pasó realmente, si el certificado era falso, si abortó o si sufrió un aborto espontáneo. Mi hermana se niega a hablar del tema e incluso amenazó con cortar toda comunicación si seguimos insistiendo.
Le pregunté a mi papá si alguna vez había llorado por mí. Me dijo que solo una vez, cuando yo era pequeña. Cuando tenía 3 años, puso frente a mí un billete, una pluma y un juguete. Al parecer, existe una prueba que indica que lo que elige el niño representa lo más valioso en su vida. Mi papá me explicó esto y esperó a ver qué escogía. Yo me quedé mirándolo con mis grandes ojos durante un buen rato. Luego aparté todo lo que había dejado y fui a sus brazos. Esa fue la única vez que lo vi llorar como un niño.